Amén, hermano. Pues que la gloriosa paz del Señor Jesucristo sea con todos los santos en este día, con todos los hermanos. Como queremos pues aprovechar bien el tiempo y no tenemos más que cierto tiempo en esta plataforma y queremos redimir el tiempo. Vamos a hacer una oración para que el Señor nos ayude en este día. Dios Todopoderoso, Dios de Abraham, y Dios de Isaac, y Dios de Jacob, y Dios nuestro, Señor, invocamos tu nombre, nos encomendamos en tus manos, porque sin ti nada podemos hacer y nada queremos hacer. Tú sabes de qué cosa está necesitado tu pueblo, tú sabes las cosas que tienes que traer para tu pueblo, porque tú eres el que surte y el que suple de acuerdo al progreso de tu obra. De tu obra, es un trabajo que se está realizando, tú lo estás realizando en medio de tu pueblo, tú sabes en el lugar por donde vamos en el trabajo, tú sabes lo que debemos recibir en este día y lo que tú has separado para traer. Señor, sabemos que es para nuestra edificación, para nuestra ayuda, nuestra consolación, para nuestra fortaleza, para que tú quedes glorificado en medio de tu pueblo. Prepara el corazón, la mente, el espíritu de cada uno de los que has reunido por la buena voluntad y la disposición que has puesto en los corazones. Permite que podamos redimir el tiempo, que tú no permitas que haya ninguna distracción, que tú te lleves todo sueño, todo cansancio, que tú, Padre, ayudes nuestra fe. Ayuda nuestra fe, porque eso es una de las cosas que debemos estar pidiendo. Aumenta nuestra fe. Prepara el corazón de cada uno de nosotros para un encuentro con tu justicia. Gracias, Señor, en tus manos encomendamos nuestro espíritu, nuestra vida y la vida de todos los aquí presentes. Gracias por la hermana Ana, gracias por Joel, que los reuniste con Ítalo y los nenes. Gracias, Señor, por la hermana Laida, por todos los hermanos que en este día tú has traído. En el nombre de Jesús. Bueno, vamos a aprovechar rápido el tiempo, porque el tiempo se nos va rapidito. Sí, yo escribí algo aquí y quiero que lo lean, lo escuchemos bien. Dice, si se está construyendo un edificio y es para un señor que va a estar cubriendo todos los materiales para ese trabajo, para que éste se pueda terminar. Los edificios tienen que terminar. Los edificadores tienen que ir pidiéndole a ese señor, el propietario del edificio, las cosas necesarias, los materiales, todas las cosas que hacen falta a medida se vaya desarrollando el trabajo. Todo el material se pide de acuerdo al plano, o sea, del diseño, y de acuerdo por el lugar que se encuentre el proyecto. Es lo mismo con la obra de Dios, con la casa de Dios, el edificio de Dios. El dueño es Dios, el creador de su obra, el diseñador. El plano es la sabiduría de Él, que en ella están contenidos todos los materiales. Y hay que ir pidiéndole de acuerdo al plano y el desarrollo del trabajo. Por eso es que hay algunas escrituras que se las voy a dar, estas no las vamos a leer porque ustedes las apunten y se las lleven y las lean. En Juan 14, 13. En Juan 16, 23 al 24. En Juan 15, 16. En Marcos 11, 24. Y en Mateo 21, 22. Y vamos a leer una de ellas porque no nos va a dar tiempo para leerla. Pero quiero leer en la primera, 14, 13. En Juan. Y esa escritura de Juan 14, 13 dice: todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Ahora, volviendo a lo que escribí.
Cuando se pide, se debe pedir de acuerdo al programa de Dios, de acuerdo al trabajo, de acuerdo al propósito de Dios. Por eso es que dice, todo lo que pidieres en mi nombre, en el nombre de Jesús, el nombre de Jesús, ahí está oculto y escondido todo el secreto de Dios y ahí están todos los materiales que necesitamos para ese trabajo que estamos haciendo. Y en esta tarde tenemos un tema que se llama, le pusimos por título, una nueva creación. Y escuchen bien, eso lo pueden escribir así como está, una nueva creación. Y quiero que estemos bien atentos a todo lo que vamos a compartir, porque todos nosotros necesitamos este beneficio de parte de Dios en estos días. Vamos a leer en San Juan 3, del 1 al 6. San Juan 3, del 1 al 6. Vamos a estar bien atentos a estas escrituras, hermanos. Dice, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Aleluya. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Aleluya. Esta escritura, hermano, la hemos leído montones de veces en el tiempo que llegamos leyendo la escritura. Y han predicado de ella montones de veces. Se ha declarado de ella, se ha dado muchas exhortaciones de ella. Y una de las cosas que se ha dicho es de Nicodemo. Nicodemo era un principal, era un fariseo y era un principal, un maestro en Israel. Y dice que él vino a Jesús, pero vino a Jesús de noche. Entonces, se han declarado tantas cosas, pero vamos a ir descubriendo a medida de que vayamos desarrollando este tema. Vamos a ir descubriendo qué sucedió con Nicodemo al manifestársele la luz. Aleluya. Recuérdense que él, si vino de noche y vino ante Jesús, que es la luz, todo el que viene a la luz, algo sucede. ¿Qué tenía que hacer Nicodemo? Porque Jesús le dijo, lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. ¿Qué tenía que hacer Nicodemo para nacer de nuevo? Porque Jesús le dice, el que no naciere de nuevo no puede entrar al reino de Dios. ¿Qué tenía que hacer Nicodemo para poder nacer de nuevo? Eso no lo pregunta el Señor, no lo dice el Señor a nosotros, toditos los que estamos aquí. ¿Qué tenemos que hacer para nacer de nuevo? Lógicamente, hay que morir. Hay que morir. Ahora, ¿cómo? Porque si hay que morir, ¿cómo se muere? Nosotros tenemos que estar conscientes de qué manera es que hay que morir. Tenemos que estar conscientes de qué manera es que tenemos que morir. Alabado sea Jesús. Gloria al Señor Jesucristo. Un minutito, hermano. Aleluya, gloria a Jesús. Gloria al Señor Jesús.
¿De qué manera tenemos que morir? Perdiendo, él tenía que perder su vida. Jesús, la luz, la verdad y la vida, le declaró a Nicodemo quién era él. Le dejó manifiesto ante su luz. La luz le dejó manifiesto a Nicodemo quién era Nicodemo. Juan 3:6. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Entonces, ¿de qué había nacido? Vamos a buscar a ver el nacimiento de Nicodemo. Alabado sea el Señor Jesús. Vamos a procurar ver el nacimiento de Nicodemo. Aleluya. Sigue diciendo la enseñanza, y escribí algo en comparación con esto. Dice, la luz es la obra de Dios, la porción de sabiduría en forma de conocimiento. Es el discernimiento mismo, la que escudriña e investiga lo más íntimo de la mente y el corazón. Ella es la que hace manifiesto todo, y ante esta, la luz, todo está desnudo. Vamos a mirar unas escrituras y quiero aprovechar el tiempo para buscar esta escritura. Vamos a mirar en Génesis. Había una situación con Nicodemo cuando se encontró con Jesús, que es la luz, y esta situación quiero que la tratemos de ver en estas escrituras. Dice, ella es la luz, ella es la que hace manifiesto todo, y ante esta todo está desnudo. Es decir, que no hay lugar para esconderse. En Génesis 2:25, dice la escritura, y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban, pero estaban desnudos, pero no se avergonzaban. ¿Por qué no se avergonzaban y estaban desnudos? Eso lo vamos a ir viendo a medida que se vaya desarrollando. Escuchen bien esto. El creyente, antes de que se aparezca la luz, que es la que le va a despertar y manifestar su condición ante Dios, desconoce cómo está en lo que ha creído. Desconoce cómo está en lo que ha creído el creyente. Todo esto es parte del proceso de la enseñanza de Dios. Una vez que llega la luz, esto pasa en Génesis 3. Por eso vamos a ir a Génesis. Génesis 3, esto fue lo que sucedió. Dice así. En Génesis 3 dice, y vio la mujer. Y vio la mujer. Génesis 3, 6-7. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de sus frutos y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Estamos viendo la diferencia entre el verso anterior, que estaban desnudos y no se avergonzaban, desconocían que estaban desnudos. Pero cuando llega la manifestación de la palabra en luz, ¿qué sucede con ellos? Algo los despertó. Y a veces decimos, pero fue la que lo despertó fue la serpiente. Acuérdense, hermano,
que todo es obra, propósito, plan de Dios. La serpiente los despertó, pero la serpiente es una obra de Dios, está en la enseñanza. Como todo es obra de Dios y todo está en la enseñanza y tiene un propósito y un lugar en la enseñanza. Miren lo que sigue diciendo. Entonces, en el verso, al final de ese verso, entonces fueron abiertos los ojos de ambos. Si no se abren nuestros ojos, no nos vamos a dar cuenta de lo que está sucediendo en nuestra vida tocante a la obra de Dios. Vamos a estar como los demás, todo el mundo en lo mismo y en lo mismo. Pero cuando la palabra nos visita para hacer un trabajo y tenemos que estar conscientes que la palabra si nos abre los ojos, nos abre los ojos. Se cree que esto fue por casualidad que la serpiente le abrió los ojos a él. No, todo parte del plan, del programa y del propósito de Dios. Como le va a abrir a usted los ojos y a mí para que veamos nuestra condición, de la misma manera se los abrió. Esto es el mismo suceso, es la misma obra y es el mismo trabajo. No hay nada nuevo, es lo mismo, es un mismo suceso. Dice los próximos versos que siguen por ahí, no los vamos a leer. En Génesis 3, hasta el final presenta algo. Esos versos que terminan ese capítulo de Génesis 3 hacen una presentación de una obra que tiene que suceder en cada creyente. Dice, los próximos versos que siguen en el capítulo 3 hasta el final presentan el tribunal de Cristo para todos los que lleguen a alcanzar ese día en esta enseñanza gloriosa del Evangelio. Usted dirá, el tribunal de Cristo. ¿Qué se cree que no hubo un juicio ahí? Ahí hubo un juicio. En el final del capítulo 3 de Génesis, ahí hubo un juicio. Y si usted quiere, cuando tenga tiempo, después que se acabe esta enseñanza, usted puede oírla y buscar la Biblia y buscar el final de ese capítulo 3 de Génesis, para que veamos. Sigue diciendo aquí, volviendo acá a la enseñanza. Esto es compadecer ante el tribunal de Cristo. En esta forma de doctrina, dos cosas pueden suceder en este evento. En el tribunal de Cristo pueden suceder dos cosas. Dos cosas pueden suceder. O cree al que se le manifiesta, o se revela y no cree. Dos cosas suceden cuando aparece la luz. O se cree en la luz o se revela. Porque Juan dice, y la luz, esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Pero todo el que está señalado y llamado de parte de Dios y conoce que hay algo que esperar en la enseñanza, cuando aparece eso que se está esperando, hace un efecto. Tiene que hacer un efecto, alabado sea Jesús. Pero vamos a movernos adelante, dice, dos cosas pueden suceder al que se le manifiesta la luz. O se revela o no cree. Veamos que así es. En Romanos 2, esta escritura es bien importante en el libro de Romanos, capítulo 2, y vamos a leer del verso 14 y 16 de Romanos, capítulo 2. Escuchen bien esto. Ahora miren, ahora es a nosotros, porque aunque es lo mismo que sucedió, es lo mismo que nos va a suceder a nosotros y es lo mismo que le va a suceder a todos a quien Dios llame a esta forma de doctrina y a esta enseñanza. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, esto, aunque no tienen ley, no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio a su conciencia y acusándole
o defendiéndole sus razonamientos. El día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Usted está viendo que hay un juicio ahí. Está hablando de un juicio que tiene que hacer la palabra. ¿Usted se cree que la palabra nos está llegando por llegando para que aprendamos y sepamos? Y nada más, para que sepamos mucho y conozcamos mucho y aprendamos mucho y podamos hablar mucho. No, eso no es lo que la palabra viene a hacer. La palabra tiene que hacer un efecto, porque Dios está depurando un pueblo, Dios está preparando un pueblo, Dios está concientizando un pueblo. Y los que estamos en esta forma de doctrina, en esta enseñanza, tenemos que alcanzar una conciencia de lo que estamos recibiendo de Dios. Estar consciente de la obra de Dios en nuestra vida. Sigo diciendo, si miramos que es un juicio lo que sucede aquí, el día, dice, para acogerlo bien, mostrando la obra de la ley escrita en su corazón y dando testimonio su conciencia. Miren por qué es un juicio, hermano, y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. El día que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. No se crea que esto es cuando, como enseñan por ahí, que va a haber un juicio, que va a haber un trono blanco, que se van a abrir los libros. La fantasía de la predicación religiosa que se predica por ahí. No, esto es algo que tiene que ser en usted y en mí. Individual, como lo hizo Dios en Pablo, como lo hizo Dios con Job, porque el juicio que le hizo Dios a Job no tuvo que esperar que Job se muriera y resucitara y que si yo qué, le hizo Dios una aparición en luz Job. Dios se le apareció en lo mismo que Job había creído. Desde ahí le ministró Dios a Job para dejar de ver su condición de pecador. Él no lo podía ver. Él no podía porque él era un hombre que tenía obras. Job tenía muchas obras en la enseñanza que tenía. Job era un hombre justo en sus obras. Pero ante Dios, Dios tuvo que justificarlo por la fe. Job tuvo que llegar a conocer la verdad de esta enseñanza. Y todos nosotros tenemos que llegar a conocer la verdad de la enseñanza que está oculta, de la verdad que está oculta, la enseñanza que estamos siguiendo. Seguimos leyendo en Hebreos 10, en Hebreos 4. Hebreos 4, versos 12 y 13, en el libro de Hebreos. Ahí estoy sobre la palabra. Dice el verso 12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Eficaz. Cuando la palabra viene, sale y es enviada por el mismo Dios, es para hacer un trabajo. Sale con una certeza, sale con un propósito. No vuelven vacía porque vienen a hacer aquello para lo que Dios la envía. Pero es en la vida de usted y en la mía. La palabra de Dios tiene que hacer el trabajo para lo cual Dios la envió a nuestra vida. Y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón, que fue lo que leímos anteriormente en Romanos. El día en que Jesucristo juzgará los secretos del hombre conforme a mi evangelio, dice Pablo. Porque la palabra tiene que hacer un juicio, como se lo hizo a Adán y a Eva. Ese juicio que sucedió en el huerto, eso es una enseñanza y eso lo vamos a ir viendo más adelante a medida que se vaya desarrollando, porque tenemos que volver para ahí otra vez, para Génesis. Pero miren bien, y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia antes bien todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos
de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Por eso Adán y Eva estaban desnudos. Pero cuando se manifiesta la luz, es que ellos se dan cuenta. Pero eso vamos a verlo ya mismo. Vamos a seguir adelante. No quitemos la vista de la enseñanza de nuestro apóstol y maestro Pablo, que es el mismo Cristo en su ministerio. Por eso no es fácil, hermano, no es fácil poner los ojos en Jesús, porque nosotros eso lo repetimos y lo venimos repitiendo hace 20 años. Ah, hermano, puesto los ojos en Jesús, puesto los ojos en Jesús. ¿Qué estamos viendo como Jesús para poner los ojos en Jesús? ¿Qué te está mirando como Jesús? ¿Qué estamos viendo y cómo podemos poner los ojos en Jesús? Porque para usted poner los ojos en Jesús, usted tiene que saber quién es Jesús. ¿Y cómo va a poner sus ojos en Jesús? Dice, pues Él tiene muchas manifestaciones y hay que seguirlo por donde quiera que Él va. Pero en la misma enseñanza y doctrina. Por esto el verbo Jesús declaró y hoy declara así. Lo declaró y lo declara así otra vez. Recuérdense lo que le dijo Jesús a Nicodemo. Si quieres ver el reino de los cielos, tienes que nacer de nuevo. Y yo le dije, ¿cómo podía Nicodemo nacer de nuevo? ¿Y cómo puede Nicodemo nacer de nuevo? ¿Cómo puede Aníbal nacer de nuevo? Para Aníbal nacer de nuevo, tiene que ¿qué? Tiene que morir. ¿Pero qué es lo que va a morir de Aníbal? ¿Cómo es que Aníbal va a morir? Porque si usted le dice que tiene que morir para nacer de nuevo, ¿pero cómo es que se va a morir? ¿Qué es lo que tiene que morir de Aníbal? No se cree que porque ya no fuma, ya no bebe, ya no baila, ya no va a hacer las cosas que hace todo el mundo por ahí, que a eso que se está refiriendo a las escrituras, porque a eso no es lo que se está refiriendo las escrituras. Hay una muerte que la palabra la exige y es necesaria y es como único se alcanza redención mediante la muerte. Por eso las cosas de Dios son tan delicadas y son tan ordenadas y tienen un propósito. Dice aquí en Mateo 10, 39, ¿cómo tenemos que morir? Para uno morir, primero tiene que hallar lo que tiene que morir. ¿Verdad? Si nos dice que hay que morir para poder alcanzar la vida, pero ¿cómo usted va a morir si no sabe qué es lo que tiene que morir? Dice en Mateo 10, 39, el que haya su vida. El que haya su vida. ¿Cuál es la vida de Aníbal? Este cuerpo. No, por este cuerpo no, esto es una vida común de arroz, de carne, de habichuelas, de todo lo que ha comido para formar este cuerpo en 62 años. Pero hay una vida que está formada en mí por lo que he venido creyendo hace 41 años, leyendo este libro y las informaciones que he ido oyendo y recibiendo por aquellos maestros, predicadores, enseñadores que tocaron mi mente con las informaciones que me trajeron, fueron formando una vida, un cuerpo, una personalidad formada mediante el sentido que yo alcancé por el razonamiento que alcancé de lo que me estaban informando. Porque a todo el que se le informa alcanza un sentido y un razonamiento. Alcanza un sentir y un razonamiento. Por eso dice el día en que Jesucristo juzgue los corazones de los hombres, de los pensamientos y los defendiéndole o acusándole sus razonamientos o defendiéndole. No, dice aquí. El día en que Jesucristo, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio de su conciencia, acusándole o defendiéndole su razonamiento. El día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres.
acusándole o defendiéndole que su razonamiento. Yo sé que esto es una palabra que está un poquito dura, pero hay que caerle atrás, hermano, porque a estas cosas hay que caerle atrás. Mire lo que sigue diciendo. Y el que haya su vida, la perderá. Ese es el único que la pierde. Porque nadie puede perder lo que no sabe que va a perder. O no, que no sabe que tiene que perder. El que haya su vida, la perderá. Ay, hermano, por eso ya yo lo he oído tantas veces y la ha perdido usted la vida. Porque si usted lo ha oído tantas veces, ¿por qué todavía la tiene? Está abrazado con ella. ¿Y por qué está viviendo en ella? ¿Por qué está caminando en ella? ¿Y por qué estamos obrando en ella? ¿Por qué estamos obrando y viviendo en ella? Porque si la hubiéramos hallado, de seguro que la haya la pierde. Por eso es que no es fácil hallarla, porque si fuera fácil hallarla, Jesús nos dice que había que buscar. Parece que hay que buscar a ver cuál vida es la que hay que perder. El que haya su vida la perderá. Y el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Nicodemo pudo hallar su vida. Ahora miren esto. Nicodemo tenía una vida como la tengo yo y como la tiene cada uno de los que estamos reunidos en esta plataforma. Nos justificamos por ella, trabajamos en ella, nos movemos en ella, alabamos en ella, adoramos en ella, oramos en ella y hacemos todo para Dios en esa vida. Miren lo que sucedía con Nicodemo, miren lo que sucedía. Nicodemo pudo hallar su vida, pero ¿cómo fue que la halló? Nicodemo halló la vida cuando le aparece la luz. Cuando aparece Jesús, él venía de noche. Si venía de noche era que ¿qué? Estaba ¿qué? Muerto, dormido. Estaba funcionando, si tenía una actividad, tenía una función, una operación, porque era un ser viviente. Porque todo lo que nace de Eva es un ser viviente. Por eso es que Adán le dijo, esta es madre, será madre de todos los seres vivientes. Porque ya los animales estaban operando y funcionando, pero cuando llegó Eva fue que empezaron a nacer los seres vivientes. Esto lo vamos a ir viendo más adelante. Nicodemo pudo hallar su vida, que era engendro del maligno. Oiga esto. ¿Por qué? Porque lo primero que nace, o el primero que nace de Adán, es del maligno. Estamos llegando a un punto bien importante de la enseñanza. Adán y Eva, en este ministerio, el primero, aleluya, Adán y Eva en este ministerio, el primer engendro que se concibe y se alcanza es del maligno, que es Caín. Esto es parte del gran plan de Dios. Esto viene a ser la primera creación, los primeros cielos y la primera tierra. Adán y Eva, en su primer engendro, lo que le nace es, ¿quién nace de ese al conocer a Adán a Eva? Le nace Caín, el primogénito. Y el primogénito, si seguimos buscando en las escrituras, dice en Juan 1, primera de Juan 3:12, no como Caín, en primera de Juan 3:12 dice, no como Caín, que era del maligno, y mató a su hermano. ¿Y por qué causa lo mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Tú estás viendo que si se lee, ahora vamos a mirar en Génesis otra vez, porque es que queremos, yo sé que no va a dar tiempo, está con muchas escrituras, pero para que nos veamos más o menos en el capítulo 4 de Génesis, buscando a ver por qué Caín
era del maligno. Dice el capítulo 4, el primer verso, conoció Adán a su mujer Eva. Conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín. Pero miren esto, para que usted vea. Aquí es que está el misterio y el secreto. Y dijo, por voluntad de Jehová he adquirido varón. Oiga eso, era del maligno, pero fue por voluntad de Dios que adquirió ese hijo. ¿Usted cree que no fue voluntad de Dios que usted y yo naciéramos, el primer engendro que naciera? ¿Usted se cree que no fue por voluntad de Dios? Claro, fue por voluntad de Dios, pero ¿qué es lo primero que nace en nosotros? Es lo malo, hermano. Lo primero que opera en nosotros es el mal. Lo primero que funciona en nosotros es el mal. Lo primero que se manifiesta en nosotros es el mal. Por eso que cuando se le aparece Jesús a Nicodemo, era un principal, era un maestro en el pueblo de Israel. Pero ¿qué sucede? Que el engendro que él traía era del mal. Y por eso ese engendro tenía que morir, esa vida que tenía Nicodemo, él la tenía que sacrificar. Y eso fue lo que le dio Jesús, el que no naciere de nuevo no puede entrar al reino de los cielos. Ahora le está diciendo Jesús, el que haya su vida la perderá. Mira, te he dado a entender, lo que es nacido de la carne, carne es. Y todo lo que es carne es del mal, es del maligno. Porque ahí opera el mal y ahí reina el príncipe de este siglo. Esto no es un cuento, no es una fábula, hermano, esto es una realidad. Y siguen las escrituras diciendo, pero todo este evento, mire hermano, todo esto sucede cuando Adán conoció a Eva. ¿Quién es Eva? ¿Y quién es Adán? Adán es el ministerio, Adán es un tipo del espíritu del varón. Adán es un tipo del espíritu, del varón de Dios, varón, que es el que tiene la simiente. Eva es un tipo perfecto de la enseñanza de la ley, que es el vientre donde nacen todos los seres vivientes. Los seres vivientes son los que se mueven en la palabra. Son vivientes porque tienen una vida en la palabra, pero esa vida no es vivificada, no es vivificante, es una vida que funciona por la ley, que se mueve por la ley, que la pone en movimiento el mandamiento. Esto es algo que es bien profundo. Yo sé que quizás algunos de ustedes están rascándose la cabeza, pero es bueno que se la rasquen, porque estas son cosas que son del principio de esta enseñanza, pero como nosotros nos hemos despegado, ya conocemos la ley, todo el mundo ya conoce la ley. Mire cuándo fue que Adán conoció a Eva, cuando Adán conoció a la Eva fue que conoció la ley. Y eso lo vamos a ir mirando a medida que se vaya desarrollando la enseñanza más adelante. Alabado sea Jesús. Se está yendo el tiempo. Bueno. Ahora le hago yo una pregunta. Después de haber oído todo esto. No como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano eran obras justas. ¿Conocemos nuestro engendro? ¿Conocemos nuestro engendro, hermano? Ahora es una pregunta que usted se tiene que hacer. Usted tiene un engendro ahora mismo operando en usted. ¿Conocemos nuestro engendro? Nicodemo no conocía esto, siendo un principal y maestro de Israel. El tema es una nueva creación. La enseñanza, que es la misma en todos los tiempos, entre sus llamados, nos declara esto: el maestro y apóstol de los gentiles. Miren esta escritura muy, muy importante. Gálatas 6:14 en adelante. Dice así Pablo, en Gálatas 6:14 al 17. Pero lejos esté de mí
gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Porque por quien, miren esto, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Y eso lo hemos leído miles y miles de veces. Eso lo hemos leído tantas veces. Ahora, ¿entendemos lo que quiere decir Pablo ahí? ¿Entendemos nosotros? ¿Hemos llegado al cumplimiento de eso que está escrito ahí? Porque todo lo que se escribió para nuestra enseñanza. Y la palabra tiene que ser eficaz en nosotros. El trabajo que tiene que hacer la palabra tiene que ser un trabajo eficaz, que quede, que permanezca. Dice él, pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Porque en el mundo me es crucificado a mí. ¿Qué es lo que Pablo está refiriéndose a él? Escuchen bien. Cuando Pablo dice que el mundo le es crucificado a él, está hablando del sentido del mundo. El sentido del mundo que él tenía en la enseñanza, que él tenía en la ley, el sentido. Lo que él entendía, lo que él creía, aquello que él, en lo que él operaba, en lo que él se movía, en lo que él servía a Dios y pensaba que eso era lo justo hacer. Él defendía esa forma de creencia, esa forma de enseñanza que tenía, que le habían dado los fariseos, que le había dado Gamaliel, que le habían dado los hebreos, que había recibido de sus padres. Él tenía una enseñanza y era irreprensible, era poderoso en esa enseñanza. Pero cuando se encuentra con lo mismo que se encontró Nicodemo, con la luz, porque todo el que se encuentra con la luz, algo tiene que pasar. O cree en ella o se revela contra ella. Eso fue lo que le sucedió a Pablo. Ahora, aquella enseñanza que él tenía, aquella formación que tenía él, aquel hombre, aquella personalidad de creyente que había formada en Pablo, estaba formada por un sentir que él tenía, que lo asistía a él. Y el sentir que lo asistía a él en esa enseñanza es el mismo sentir que asiste a todo creyente hoy en día, antes de llegar Jesús. No, porque decimos la letra, no, pero no es solo la letra, porque siempre nos defendemos, era la letra. La letra. No, hermano, vamos a dejar que la palabra nos ministre. O eso era la letra, que es lo que conocía era la letra. Saulo conocía mucho más de la letra. Eso es lo que nosotros nos creímos, que Saulo lo que conocía, eso era que conocía la letra nada más. No, hermano, Saulo era un ministro. ¿Usted se cree que Nicodemo era cualquier persona? Era un principal entre el pueblo, un maestro. Y en Israel hay unos secretos bien grandes que no saben para todo el mundo. Yo le voy a decir algo. Escuchen bien. Está hablando Pablo del sentido. Escuchen bien. ¿Qué nos quiere decir el Señor por la enseñanza de Pablo? Que no amemos la vida del mundo más que la de Dios. Esto fue lo que le manifestó Jesús a Nicodemo. Él tenía una vida formada, pero por la simiente de la serpiente, proveniente del ministerio de la muerte, por el sentido y el espíritu del mundo, el príncipe de este siglo, el cual operan los hijos de desobediencia, que son sus engendros. Y eso usted lo puede ver en Juan 6:51. Mire, hermano, escuche bien esto. Esto es una enseñanza que es para despertar conciencia. Tenemos que estar dándole prioridad a la enseñanza, a la palabra, porque la palabra Dios las está enviando con un propósito, que es de concientizar un pueblo, es de sacarnos de la ignorancia, es de sacarnos de la religiosidad, de los sentimientos religiosos,
de la superstición religiosa, de las creencias muertas, vanas y vacías, sin provecho, de todas las repeticiones. Nos hemos vuelto cotojas, repitiendo y repitiendo lo que muchos nos han dicho, lo que hemos oído. Pero vamos a ver si podemos oír la voz. Si oyeres hoy su voz, no endurezca vuestro corazón, como el día que provocaron. ¿Por qué? Porque no estaban ligando fe. Porque el Señor los ama de una manera que todavía nosotros no la hemos entendido. Jesús dice de esta manera, les ofrece Jesús una vida a cambio de otra. Eso lo ofreció a Nicodemo, a Pablo, a Job, a Abraham, a David, a los apóstoles, a ti y a mí. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, cual yo daré por la vida del mundo. Él da una vida, Él nos ofrece una vida, pero a cambio de una vida, que es la primera vida que alcanzamos en la enseñanza, que es del mundo, porque es producto del sentir del mundo, con el sentido del mundo, pensando que todo es como lo cree todo el mundo. ¿Qué vida es esta? ¿Y qué es del mundo? ¿Y qué es del mundo? Es el entendimiento alcanzado mediante el sentido natural, terrenal y diabólico. Este no perdona a nadie, hermano, no perdona a nadie ese sentido. Este espíritu era el que venía sentado en la mente del sacerdote Josué. Veamos esto, era el sumo sacerdote, pero Satanás estaba a su diestra, tenía el dominio y el poder. En Zacarías capítulo 3, verso 1. En adelante, escuchen bien esto, hermano, escuchen bien esto. Me mostró al sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel de Jehová. Satanás dice que le mostró al sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel de Jehová, y Satanás estaba a su mano derecha para acusarlo. Y dijo Jehová a Satanás, Jehová te reprenda, oh Satanás. Jehová, que ha escogido a Jerusalén, te reprenda. ¿No es este un tizón arrebatado del incendio? Y Josué estaba vestido de vestiduras viles y estaba delante del ángel. Y habló el ángel y mandó a los que estaban delante de él, diciendo, quitadle esas vestiduras, dile. Y a él le dijo, mira, que he quitado de ti tu pecado y te he hecho vestir ropas de gala. Estaba vestido de vestiduras viles. Era el sumo sacerdote de Israel, un príncipe en la casa de Dios, y estaba vestido con vestiduras viles. Dios nos quiere quitar esas vestiduras a todos, hermano. No se crea que aquí nadie está el centro. No se crea que nadie aquí está el centro, hermano. Esto es un proceso. Todos tenemos que pasar por el gran tribunal de Cristo. Porque Pablo pasó por ese lugar. Y lo que enseñó Pablo lo enseñó por la experiencia que alcanzó al pasar por ese lugar. ¿Usted se cree que Pablo dijo, ya no vivo yo, vive Cristo en mí? ¿Usted se cree que Pablo dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo? ¿Qué era lo que Pablo había crucificado? ¿Y cuál era la cruz? Era en él mismo que él había crucificado la enseñanza que había alcanzado, la enseñanza que él traía como fariseo, como creyente hebreo de hebreo. Todo lo que había aprendido por la ley era la enseñanza de la ley. Pero quizás no, porque ya no estamos en la ley. Usted conoce la ley para saber lo que hace la ley y lo que tiene que hacer en la ley en usted y en mí.
No, hermano, que ya no estamos en la ley, que ya estamos fuera, ya estamos en la gracia. Bueno, para mí, como dice aquí, yo escribí algo aquí, quiero que lo leamos porque esto es muy importante en esto. Yo decimos, escuchen esto, hermano. No podemos decir que hemos conocido la ley si no hemos conocido de verdad el verdadero pecado. No podemos decir que hemos conocido la ley si no hemos conocido de verdad el verdadero pecado. Eso es como casarse con una mujer y dejarla por otra más linda, porque así se lo dijeron, sin haber conocido la primera. Y el conocer la primera es demasiado importante para poder conocer la segunda. Esto lo vamos a ver a medida que se vaya desarrollando esta enseñanza. Porque el que conoce la ley, el que llega a conocer la enseñanza de la ley de verdad, acepta y sabe por qué fue que Caín era del maligno. Y entiende por qué es que el mal estaba sentado en Josué. Por qué Satanás estaba a la diestra, estaba reinando, sentado como gobierno en un sacerdote de Dios. Por eso dice Daniel, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló Daniel, el que lee, entienda. Y hermano, tenemos que ser claros en esto. Por eso es que no hemos visto el efecto de la palabra, por eso no estamos viendo el resultado de la palabra, el efecto, porque estamos hablando lo mismo, disparamos para el aire, que lo mismo disparamos y nos damos un tiro en el pie, lo mismo disparamos y le damos un tiro a un hermano sin darnos cuenta. Tenemos que estar claros. Los que conocen la ley. Vamos a mirar esto en la historia. Vamos a mirar primero rapidito Génesis 29. Rapidito, Génesis 29. Queremos aprovechar el tiempo, porque es que no nos da el tiempo. Aleluya. Dice así, Génesis 29, 16. Y cuando dice Labán, no mira a Labán como una persona, mira a Labán como el mismo Dios. Ve a Dios en Labán. Porque estos no eran cualquiera, estos no eran cualquier hombre, estos son hombres, obras de Dios. Y Dios está en su obra. Dice, Dios está en medio de ella, no será conmovida. Aleluya. Mire cómo sigue diciendo esto. Y Labán tenía 2 hijas. Y en Dios hay 2 enseñanzas. Vaya apuntando eso. Y Labán tenía 2 hijas. Y en la obra de Dios hay 2 enseñanzas. El nombre de la mayor era Lea y el nombre de la menor Raquel. Y hemos cantado, ¿dónde está Raquel? Que no la veo. Por ella trabajé yo 7 años. ¿Usted ha trabajado 7 años por Raquel? Todo el mundo trabaja los 7 años de Raquel, pero nadie trabaja los 7 años de Lea. Ahí es que está el problema. Ahí es que está el problema. Los que trabajan los 7 años por Lea son los que trabajan para conocer la ley. Y los que quieren conocer la ley, porque la ley tiene que tener
tiene que hacer un trabajo porque ella es el medio para llevarnos a Cristo. El trabajo de la ley se tiene que cumplir en nosotros, porque por medio de la ley es el conocimiento de pecado. Es por la ley que alcanzamos a conocer el verdadero pecado, y es el cuerpo que toma Jesús, porque Jesús, el cuerpo que tomó fue el cuerpo de la ley. Vamos a mirar eso ya mismo, pero quiero tratar de leer rápido. Dice, y los ojos de Lea eran delicados, pero Raquel era linda, de lindo semblante y hermosa de parecer. Jacob amó a Raquel y dijo, yo te serviré 7 años por Raquel, tu hija menor. Siempre hacemos eso, queremos rápido arrancar para la menor. Queremos arrancar para la gracia, queremos arrancar para lo espiritual, queremos arrancar para los cielos. Y Labán respondió, mejor es que te la dé a ti y no la dé a otro hombre. Quédate conmigo. Así sirvió Jacob por Raquel 7 años. Y le parecieron como pocos días porque la amaba. Entonces dijo Jacob a Labán, dame mi mujer porque mi tiempo se ha cumplido para unirme a ella. Entonces Labán juntó a todos los varones de aquel lugar, le hizo banquete. Sucedió que a la noche tomó a Lea su hija y se la trajo y se llegó a ella. ¿Usted se cree que eso no es lo mismo que sucedió con Adán y Eva? Que cayó gran sueño sobre Adán y Dios le trajo a Eva. ¿Usted se cree que no es lo mismo? Es lo mismo, hermano, es lo mismo, es un mismo suceso. Despertemos, hermano. Que no te van a dar a Raquel, no nos van a dar la enseñanza del espiritual sin haberlo pasado por la enseñanza primera de la palabra. Porque la palabra tiene que dejarlos conscientes en el ministerio de la ley. Nadie se escapa de ahí, por eso le dije, esa no le abre la puerta a nadie. El único que abre esa puerta, que tiene las llaves, es Jesús. Pero es mediante la muerte de este cuerpo, de esta enseñanza. Y sucedió que a la noche tomó su hija Lea y se la trajo, y él se llegó a ella y dio a Labán a su sierva Zilpa y a su hija Lea por criada. Venida la mañana, he aquí que era Lea. Y Jacob dijo a Labán, ¿qué es esto que me has hecho? No te he servido por Raquel, ¿por qué me has engañado? ¿Usted no ve que es el mismo relato de Génesis 3? Que Adán se sintió como que la mujer lo engañó. Esto es una cosa, hermano, mire, no tengo tiempo para entrar en detalles aquí, pero Dios le dé entendimiento y ustedes se interesen por investigar estos asuntos. Sigue diciendo, venida, Labán respondió, no se hace así en nuestro lugar. En este lugar de enseñanza, en esta enseñanza no se hace así. Será la primera. Usted tiene que tener amores con la ley. Usted tiene que llegar a amar la ley. Usted tiene que tener amores con la ley. Usted tiene que tener una relación íntima con la ley. Usted tiene que descubrir lo que es la ley y conocer la ley. No se deje ir por todo lo que le han dicho, que ya no estamos bajo la ley. Usted sabe que no está bajo la ley cuando usted haya muerto el cuerpo de la ley. Para usted morir al cuerpo de la ley, tiene que primero conocerlo, porque usted no puede morir a lo que usted no conoce. Y Labán respondió, no se hace así en nuestro lugar, que se dé la menor antes que la mayor. Cumple la semana de esta y se te dará también la otra, por el servicio que hagas conmigo otros 7 años. E hizo Jacob así, cumplió la semana de aquella, y él le dio a Raquel, su hija, por mujer. Nos ayude Dios, nos ayude el Señor. Y ahora vamos a mirar aquí ahora rapidito, porque quiero avanzar en el libro de Romanos. Lo demás se lo dejo para que ustedes le caigan atrás, como dice Miqueas, para caerle atrás.
Porque cuando uno tiene deseo de conocer algo, ¿qué hace? Le cae atrás. Vamos a mirar en Romanos 7, del 1 al 12. ¿Acaso ignoráis, hermanos? Pues hablo con los que conocen la ley. Oiga esto, ustedes que dicen que conocen la ley. Y todos nosotros que decimos que conocemos la ley. Vamos a ver si esta es la ley que conocemos. Que no sea que estemos conociendo la ley porque la palabra dice la ley es maldición, que ya no estamos bajo la ley. La palabra tiene que cumplirse en nosotros. Es la palabra que nos lleva al lugar del cumplimiento de ella. La misma enseñanza es la que nos lleva al lugar del cumplimiento de ella. Recuérdese lo que leí al principio. Este proyecto, esta obra es de Dios. Los materiales los da Dios mediante su sabiduría a su tiempo, dependiendo del desarrollo del proyecto. Estamos haciendo un trabajo, se está desenvolviendo un trabajo en medio de nosotros. El Señor es el que va a dar los materiales de acuerdo al crecimiento que esté teniendo la obra. Y los que están administrando, los edificadores, van a pedir el material de acuerdo por donde vaya el proyecto. Porque si el proyecto va por el fundamento, no podemos pedir materiales para la torta. No podemos estar pidiendo materiales celestiales porque todavía estamos por el fundamento, trabajando para fundamentarnos bien. ¿Qué quiere decir? Así. ¿Acaso ignoráis, hermanos? Pues hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive. La ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive. Está viendo quién era el que gobernaba Nicodemo y por qué Jesús le dijo que tenía que nacer de nuevo, una nueva creación. Él tenía que llegar a pasar al lugar de la nueva creación. Se lo dijo a Nicodemo, se lo dijo a Pablo, se lo dijo a David, se lo dijo a Job. A todos los hombres de Dios tienen que pasar por ese mismo proceso de morir. A Isaías, cuando se le aparece Jehová Dios en el templo, dice: ay de mí, que soy hombre muerto, porque han visto mis ojos a Jehová de los ejércitos. Está viendo que es una misma obra. Se ve como una escritura sencillita, un verso sencillo ahí. No, por eso es una obra, un proceso por donde pasó el profeta. Sigue diciendo: porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido, mientras éste vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Ahora, ¿quién es la que queda libre de la ley del marido? Porque esto es un misterio, hermano. Esto es bien grande aquí. Esto hay que meterle mente, porque si es la mujer que se enseñorea del marido, mire lo que dice: porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido. Está sujeta. Estamos hablando, hermanos, de la enseñanza. Estamos hablando de la enseñanza de la ley. Estamos hablando de la ley. Porque nosotros rápido queremos matrimoniarnos con la enseñanza. Rápido queremos ahí tener amores con la enseñanza. Intimidad con la enseñanza. No, pero hermano, lo primero que sucede con la palabra, lo primero que sucede cuando un hombre se enamora de una mujer, lo primero que tiene que hacer es enamorarse. La mujer le tiene que gustar, como le gustó a Jacob, que le gustó a Raquel. Pero Raquel no le dio mucha atracción a Lea, pero le dio la atracción a Raquel. Y nosotros nos enamoramos cuando oímos a los hermanos hablando de las cosas espirituales de la palabra. Nos enamoramos. ¡Ay, qué cosa más linda! ¡Qué belleza! Y nos enamoramos rápido. Queremos que nos la den. Danos esa mujer. Si el Señor te la va a dar.
pero primero tienes que tener amores con la primera. Tienes que llegar a tener amores con la primera. Porque la primera es la que te va a dar el hijo que te va a salvar. Porque el cuerpo de la ley es el que te va a salvar. Es el que tiene que ser crucificado junto con Cristo. Porque tú te crees que cómo es que nosotros somos juntamente crucificados con Cristo. Porque Cristo tomó un cuerpo. Dios tomó un cuerpo. Porque para Dios venir a tener relaciones con Israel, que Israel estaba que completamente sentido era carnal. El sentido de Israel era carnal. Entonces Dios tuvo que tomar ese mismo sentido. La carne se hizo una semejanza de pecado. ¿Y cuál es la semejanza del hombre? Es la mujer. Es la mujer la semejanza del hombre, porque del varón fue tomada. Ahora, vamos a irnos un poquito más allá de lo espiritual. ¿Cuál es la mujer del maestro? La mujer del maestro en la escuela, es la enseñanza. Pero ¿de dónde sale la enseñanza? Sale del maestro. Pero antes de salir del maestro, está con el maestro. Y es una con el maestro. Pero cuando sale del maestro, es hembra la enseñanza. Y sale y los alumnos, todos los discípulos que están aprendiendo del maestro, reciben la enseñanza que tiene en ella el vientre, que tiene la matriz para concebir la idea del maestro, que lo importante que quiere dejar el maestro en los estudiantes es su idea. Es lo mismo en la palabra espiritual, en la enseñanza es lo mismo. Por eso que Dios sacó a Eva, dice que sacó de la costilla del hombre, sacó a la mujer y se la presentó. Esto todo es en el ministerio de Moisés, hermano. No hemos mencionado a Moisés, pero es Moisés que está teniendo, está recibiendo de Dios una ayuda idónea para trabajar con el pueblo. Porque a Dios le dio una enseñanza a Moisés para hacer un trabajo en Israel. Y esa enseñanza es la ley. Con promesa, porque Dios tenía un plan, un proyecto, un programa, y era de devolverle el sentido que perdió Adán, el sentido que se perdió allí, en el huerto. Ese sentido tiene que serle devuelto a Israel, porque perdió el sentido original de la enseñanza de Dios, en que estaba todo estaba en una forma que todo estaba bien, porque estaban desnudos y no se avergonzaban. Todavía las tinieblas y la luz estaban ¿qué? La luz y las tinieblas estaban ¿qué hay? Juntas. Estaban juntas, ¿saben por qué? Porque ni se sabía si estaban desnudos o estaban vestidos. No se avergonzaban, no se sentían ni si estaban vestidos ni si estaban desnudos. Pero cuando a la serpiente le abre el sentido, que es la ley es la que abre el sentido, ahí es donde viene el hombre a separar. Ahí es que se separa la luz de las tinieblas, porque el hombre tiene que tomar una decisión. O seguir el día, el bien, o seguir el mal, las tinieblas. Son cosas que están bien profundamente guardadas en la enseñanza, bien profundamente guardadas. Yo sé que están yendo algunos hermanos, porque esto es algo bien difícil de entender. Pero no podemos dejar de decir lo que Dios nos ha mostrado. No podemos dejar de decir estas cosas. Y sigue diciendo Pablo: así que si en vida del marido se uniera a otro varón, será llamada adúltera. Pero si su marido muriere, es libre de esa ley, de tal manera que si se uniera a otro marido, no será adúltera. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley, pero es mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto. Aleluya. Llevemos fruto. Perdón. Para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos frutos para Dios. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestro miembro, llevando fruto para muerte. Pero ahora estamos libres de la ley. Pues ahí es que todo el mundo dice que ya no está bajo la ley. Que ya no estamos bajo la ley, porque las escrituras lo dicen. La escritura está hablando para los que alcanzaron ese lugar en la enseñanza.
Ese verso le cae al que ha llegado a ese lugar de la enseñanza. A Pablo le cae ese verso. Pablo entendió ese verso porque Pablo ya no estaba bajo la ley. ¿Cuándo fue que Pablo dejó de estar bajo la ley? Díganme ustedes. Pablo dejó de estar bajo la ley cuando le apareció Jesús. Se cumplió la ley porque Cristo es el cumplimiento de la ley. Cuando le aparece la revelación, ahí es que termina. Ahí termina ese ministerio. Pero nosotros, como hay un hermano que me ha dicho muchas veces, no podemos decir que no estamos en la ley y que todavía no tenemos la ley. Y cuando hablamos, lo mismo hablamos de la ley que hablamos de la gracia, que hablamos de la noche. No podemos meter el día con la noche, no se puede, no encajan. Cuando aparece la noche, el día se va. Y cuando aparece el día, la noche ¿qué? No puede permanecer. Y Dios, que es Dios en el cielo y es Dios en la tierra, y es Dios en el día y es día en la noche, porque lo mismo son las tinieblas que la luz. Pero el pueblo tiene que estar consciente de estas cosas. Tenemos que estar conscientes. ¿Qué diremos pues? La ley es pecado. Perdón, yo me fui un poquito más adelante. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros, llevando fruto para muerte. Pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto, para aquella en que estábamos sujetos, de modo que no sirvamos bajo el régimen, por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la ley. ¿Qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por medio de la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciará. A el que el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia. Porque sin la ley el pecado está muerto. Por eso era que Adán y Eva no se avergonzaban, porque no había pecado en él, el pecado estaba muerto. No había ley, el mandamiento no estaba funcionando, el mandamiento no estaba en acción. ¿Cuándo fue que el mandamiento se activa? Cuando la serpiente empieza a conversar, cuando sale de la ciencia que hay oculta en la ley, que se llama en la serpiente. En la ley hay una conversación que se llama la serpiente. Y es la que pone a caminar y pone en acción el pecado. Porque por esa conversación, Eva, es por medio de la mujer. Es en la enseñanza que tenemos nosotros, hermano. Ahí es que opera esa conversación. Con que Dios ha dicho que no comáis del árbol. Sabe Dios que el día que comamos vamos a ser igual que Él, conociendo el bien y el mal. Y vio la mujer que era bueno para alcanzar sabiduría y comió. La enseñanza es la que nos da a comer. El hombre de Dios come por la enseñanza que primero Dios le da a él. Y luego, entonces, es que le da a comer al pueblo. Así que, hermano, sigue diciendo aquí, ¿qué diremos? Pues la ley es pecado en ninguna manera, mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia. Porque sin la ley el pecado está muerto. Y yo sin la ley viví en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Eso pasaba con Adán, que vivían sin la ley en un tiempo y estaban desnudos y no se avergonzaban. Pero vino el mandamiento, ¿y qué pasó? Por el mandamiento vino el juicio. Porque es que ese juicio que sucede en el Génesis 3, que maldijo Dios la serpiente, maldijo la tierra por causa del hombre. Ahí es donde la maldición por primera vez es mencionada en la escritura, en la enseñanza. Todo el que está en ese tipo de enseñanza está bajo maldición, porque de ahí no se escapa nadie, solo Dios nos puede librar de la maldición de la ley, pero nos libre de la maldición de la ley cuando usted y yo la conocemos,
Porque usted tiene que conocer por qué Dios maldijo la tierra y por qué Dios maldijo la serpiente. No leerlo como una historia, que Dios maldijo la serpiente, por eso es que se arrastra. No, 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 hermano. Porque hay que conocer estas cosas en la vida de nosotros como creyentes. Que Dios maldijo la serpiente, sí, Dios maldijo la serpiente. Dios maldijo la tierra, le dijo con sudor de tu frente comerás, y lo que te va a producir es abrojo, espino y carne. Y con el sudor de tu frente vas a estar trabajando en ella, porque de ella fuiste tomado y a ella volverás. Cuando nosotros volvamos a ese lugar de donde fuimos tomados en esa enseñanza, entonces es que la maldición termina. Pero mientras estemos trabajando en ese lugar, lo que nos va a producir es abrojo, espino, callo, y con sufrimiento y dolor vamos a estar trabajando en la enseñanza hasta que no nos demos cuenta que hay que morir en esa forma de enseñanza. Y cuando volvamos, alcancemos la muerte en esa enseñanza primera que nos da la palabra, entonces eso olvida la muerte en victoria. Pero mientras tanto, hermano, hay que buscar quién es el que está sentado en el trono. Hay que buscar a ver, porque el hermano William empezó a traer un tema que decía, el trono de Dios y quién está sentado en él. Y mira quién era el que estaba sentado a la mano derecha del sacerdote Josué, el Satanás. No, por eso era Josué. Estamos seguros que era Josué. Y usted y yo. Porque Él no vendrá, el Señor que tanto queremos, la enseñanza del Espíritu que tanto deseamos, no vendrá sin que antes se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, que fue ese cuerpo que perdió Pablo. El hijo de perdición fue lo que perdió Pablo. Caín era el hijo de perdición y es lo primero que nace de la enseñanza. Y es la voluntad de Dios, porque Adán dijo, por voluntad de Jehová he adquirido varón. ¿Usted se cree que eso es? No, que eso fue a él. No, no, eso es a usted también y a mí. Esa es la voluntad de Dios. Ves como que no estamos oyendo las cositas que nos gustan oír a nosotros. No estamos oyendo lo que estamos impuestos a oír y lo que nos gusta oír. Esto es una cosa que es real, real y real. Y nosotros estamos en tiempos muy difíciles. Nuestra vida no nos estamos poniendo más jóvenes, nos estamos ya envejeciendo, estos cuerpos se están desgastando. Y nosotros tenemos que llegar a aprovechar el tiempo en Dios para que no nos quedemos siendo religiosos y repitiendo las escrituras y no atreviéndonos a vernos en el hoy de ellas. Porque cuando hablamos lo que sucedió o lo que está por suceder. Pero ¿qué ha sucedido en nosotros? ¿Qué ha hecho la palabra en nuestra vida? ¿Qué se ha cumplido de la palabra en nosotros? Porque si no estamos bajo la ley, entonces tenemos que demostrar que no estamos bajo la ley. Esto es con hechos que se demuestra eso. Que, hermano, con Cristo Jesús estamos sentados en lugares celestiales con Cristo. Pero si usted está sentado en lugares celestiales, eso hay con demostración de poder y de espíritu, que hay que demostrar eso. Eso es con demostración de espíritu y de poder. Se demuestra que estamos sentados en lugares celestiales. Porque nadie se puede sentar en los lugares celestiales, al menos que el que descendió ascienda y usted ascienda con él. El que descendió lo más profundo es a lo más profundo de su mente y de la mía, para que nosotros subamos, porque Él ha prometido llevar muchos hijos a la gloria del Padre. Sí, sí. Pero tenemos que nacer, porque hay dos simientes, hermano. El asunto es que hay dos simientes en la palabra. Está la simiente de la serpiente, que es la primera que cayó
en el vientre de Eva. ¿Por qué yo digo que fue la simiente de la serpiente? Porque la conversación que oyó y que abrazó Eva, ahí está la simiente. Porque estamos hablando de la palabra es la simiente. Por eso era que Caín era del maligno, pero era voluntad de Jehová, porque por eso lo concibió, porque era voluntad de Jehová, porque ella es madre de todos los vivientes, no dice de los seres vivificados, dice de los seres vivientes, son los hombres que tienen movimiento en la enseñanza, que se mueven en la enseñanza, pero anteriores están muertos, son seres vivientes, pero no han sido vivificados, porque Cristo, la enseñanza de Cristo es la que vivifica. Por eso dice que Adán es alma viviente, el primer Adán. El segundo Adán es espíritu vivificante. Así que, hermano, no vamos a seguir, vamos a dejarlo aquí. El tiempo se nos ha ido. Yo espero que hayan recogido algo y si no, pues orémosle a Dios que nos vuelva a dar una segunda oportunidad para darle otra más, una repasada a esto, repasen esto, la enseñanza. Una sugerencia de un hermano sugirió que los martes, que la persona que traiga la enseñanza tome la última parte, por lo menos 20 minutos, para seguir rompiendo y declarando estas cosas. Y vamos a hacer eso, vamos a hacerlo de esa manera, a ver cómo se sigue tratando estos asuntos. Así es que la paz de Cristo, voy a terminar aquí la grabación. Que el Señor ayude a todos.